Buenas tardes, vamos a continuar con la clase. La vez anterior estuvimos platicando sobre los medios de impugnación y ya vimos la mayoría de los más sencillos y vimos también el recurso de apelación, casi todo, faltan un par de cositas que platicar al respecto, pero antes de seguir, ¿alguna duda de lo que ya hemos visto? Desde el recurso de apelación habíamos dicho que es el que da paso a la segunda instancia. Vimos su plazo de interposición, algunos casos en los que está limitada la procedencia del recurso de apelación en función del tipo de proceso del que estamos hablando, y vimos también cuáles son los casos de procedencia del recurso de apelación por su trámite. Hay, como decíamos, un par de incidencias que podrían darse dentro del recurso de apelación, de las que vale la pena platicar. Habíamos hablado ya del límite de la apelación según el artículo 603, solo aquello que sea expresamente impugnado y que le cause algún perjuicio al recurrente. Y entonces hablaríamos a continuación de la adhesión a la apelación. Básicamente, esto está regulado en el artículo 607 del Código, y de lo que se trata es de que toda resolución es susceptible de ser apelada por cualquiera de las dos partes. Obviamente, la idea es apelar si la resolución en alguna medida me es desfavorable. Pero la vez pasada hablamos de algunos casos en los que la resolución podría ser desfavorable para ambas partes, al menos en una parte. En alguna parte es favorable para uno, en alguna parte es favorable para la otra. En esos casos, ambas partes están habilitadas para plantear su propio recurso de apelación. Si las dos partes cumplen con sus requisitos legales, presentan su recurso de apelación en tiempo, pues debe darle trámite a ambos recursos de apelación, y lo que hace la sala es unificar el trámite de estos recursos de apelación de tal manera que se resuelven en una sola sentencia o en un solo auto, si lo que hubiera sido apelado hubiera sido un auto. El trámite anterior podría ser, y de hecho en muchos casos es independiente, de tal manera que el plazo para hacer uso del recurso de apelación o incluso la vista podría ser independiente para cada uno de los recursos de apelación, sobre todo el plazo para hacer uso del recurso. Pero luego la resolución, el auto o la sentencia de segunda instancia debe ser uno solo. Entonces existe esa posibilidad, pero pudiera ser que, aún dándose esa circunstancia de que la resolución sea parcialmente desfavorable para ambas partes, solo una de las partes presente su recurso de apelación. Y entonces de lo que se trata la adhesión al recurso de apelación es que yo, que no apelé, puedo aprovechar el recurso de apelación que planteó la otra parte para pedir yo también, obviamente con mis propios argumentos, la revisión de esa misma resolución. No se trata de pretender apoyar el recurso de apelación de la otra parte, eso no tendría sentido. Se trata simplemente de subirme en un vehículo que ha construido la otra parte, que es su recurso de apelación, y a través de ese mismo vehículo pretender que el juez revise la resolución, no solo por los argumentos de la otra parte, sino también por los míos, y que eventualmente si pudiera modificar la resolución o revocarla por razones distintas de las que expresó la otra parte, porque ahora lo que yo voy a expresar en esa versión del recurso de apelación también es algo que está siendo expresamente impugnado, y entonces de todos modos se cumple con el límite a la apelación del que hablaba del artículo 603. Entonces es el 607. El litigante que no hubiera apelado puede adherirse a la apelación interpuesta por la otra, si entenderíamos aquí por la otra parte.
excede la apelación, o se produce la caducidad de la segunda instancia, o la apelación es rechazada por inadmisibilidad. De tal manera que como es no una gestión propia que yo inicié, sino que estoy aprovechando la gestión de la otra parte, si el recurso de apelación de la otra parte no llega a su final, no llega a una resolución mediante una sentencia, ¿qué puede pasar con el mío? Entonces, se supone en principio que si la resolución me es seriamente desfavorable a mí, yo debería plantear mi recurso de apelación, no esperar que la otra parte presente el suyo y adherirme. Lo que pasa es que hay algunas situaciones en las que la resolución me es desfavorable, pero no en algo que sea trascendental. Entonces, puestos en esa situación, yo digo, no quiero ir a consumir todo el tiempo que demoraría el trámite de un recurso de apelación, solo por gestión mía. O sea, ya de lo que yo estaba pidiendo, el juez me concedió una parte, y con esa parte que me concedió yo ya estoy contento. Si me hubiera dado lo demás, estaría más contento, pero con la parte que me dio, yo ya estoy contento. Entonces, si la otra parte no apela, aquí nos quedamos, yo me quedo con lo que el juez ya me concedió y busco la ejecución de lo resuelto si es que fuera el caso. Pero si la otra parte presenta su recurso de apelación, de todos modos el argumento y el razonamiento ese del tiempo que vamos a ir a perder en la segunda instancia se cae, porque de todos modos hay que consumir ese tiempo en el recurso de apelación de la otra parte. Entonces yo podría decir, ya que de todos modos vamos a perder este tiempo, a consumir este tiempo en tramitar el recurso de apelación de la otra parte, pues también que conozcan mis argumentos y a lo mejor consigo esa parte que el juez no me dio originalmente. Y de eso se trata. Por supuesto que eventualmente también puede servir para, que no debería pasar, pues, pero si pasa, ahí está la herramienta, para algún error o negligencia que uno tuviera. Si se me olvidó que el recurso de apelación lo tenía que presentar hoy, me doy cuenta a esta hora, y luego resulta que la otra parte sí presentó su recurso de apelación, pues me puedo adherir. O si resulta que a mi memorial lo presenté, pero incumplía alguno de los requisitos legales y por lo tanto lo rechazaron, pues igual me puedo adherir al recurso de apelación. Como les digo, se supone que no debería pasar, pero por si acaso, igual ahí está la herramienta. Entonces, también visto desde el punto de vista de la otra parte, esa última parte del artículo funciona cuando dice que la adhesión deja de surtir efectos si se desiste de la apelación, se declara improcedente, etc. Porque entonces, si yo fui el que apelé la sentencia o el auto de primera instancia y resulta que originalmente estaba, digamos, de lo que resolvió el juez en primera instancia, una buena parte me favorece a mí, y es solo alguna cuestión con la que yo podría vivir con o sin ella, la que el juez me negó, con la que estoy inconforme, y por esa simple razón presento un recurso de apelación. Damos un ejemplo concreto. Yo soy demandado y el juez en sentencia declara sin lugar la demanda, pero no condena al actor a pagar costes. Puestos en la práctica, si fuera yo no apelaría esa sentencia, pero digamos que se me ocurrió que quería que condenaran a la otra parte a pagar las costes y presenté un recurso de apelación solo por esa razón. La otra parte no presentó recurso de apelación, entonces yo presento mi recurso de apelación y luego la otra parte se adhiere a ese recurso de apelación. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo una sentencia dictada a mi favor, yo como demandado tengo una sentencia dictada a mi favor donde declaran sin lugar la demanda, y luego resulta que simplemente por ir a ver si me dan o no me dan las cosas, ahora me corro el riesgo de que la sala en segunda instancia revoque esa sentencia y declare con lugar la demanda. Entonces, como estrategia, ¿qué debería hacer y qué es lo que me permite la norma? Yo desisto del recurso de apelación y entonces la adhesión al recurso de apelación que hizo la otra parte queda sin efecto, y entonces me quedo con mi sentencia declarando sin lugar la demanda, aunque me olvide de las cosas. ¿Dudas con la adhesión? No. O sea que la ventaja de, por ejemplo, en el caso que usted decía, de que se pasó el tiempo y yo no pude apelar, pero la otra parte sí apeló, entonces yo me adhiero a lo que... O sea, la ventaja que tiene apelar uno por cuenta propia es que no está dependiendo de la admisibilidad de la demanda de la contraparte. Exacto. O sea, si la resolución es seriamente desfavorable a sus intereses, usted debe presentar su propio recurso de apelación. Ya solo si usted dice, bueno, pues este pedacito de la resolución no es desfavorable, pero no importa,
el ejemplo que les ponía la clase pasada, donde se reclamó una indemnización por un contrato de seguro. En primera instancia, la sentencia decía: se declara con lugar la demanda, condena a la aseguradora a pagar la indemnización. Entonces, eso era lo que el señor quería, ya los daños y perjuicios. Incluso no es algo que el señor haya pretendido, sino que jurídicamente se vio que podía proceder y se pidieron la demanda. Entonces, originalmente nosotros no pedimos, no planteamos recurso de apelación cuando en la sentencia de primera instancia se negaron los daños y perjuicios. Ahora apeló la otra parte y entonces ya puestos en esa situación sí dijimos: bueno, si todos vamos a tramitar este recurso de apelación, entonces veamos si la sala nos concede los daños y perjuicios, que al final de cuentas nunca los concedieron, pues, pero el objeto de la adhesión al recurso de apelación es eso, hacer el intento. Solo una pregunta, Sí. Con el ejemplo no este que acaba de dar, sino el anterior, que pedía costas y Ajá. seguía por menos, pero no era el principio que nos dijo, el de reformar los imperios. No, porque como les decía al inicio, cuando usted se adhiere al recurso de apelación, ya los argumentos que usted expresa para fundar esa adhesión al recurso de apelación ya es parte de lo expresamente impugnado. Entonces, el límite al recurso de apelación se vuelve más grande. O sea, el juez de todos modos actúa dentro de esos límites, solo que ahora, en vez de conocer solo mis argumentos en los que yo quería que revocaran la sentencia, solo en la parte de las costas, digamos, ahora también va a conocer los suyos que se adhirió al recurso de apelación, donde usted tenía argumentos para pedir que le declararan como lugar de demanda. Entonces, tanto lo que dije yo como apelante original, entre comillas, como lo que dijo usted como apelante adherente, se vuelve expresamente impugnado, por lo tanto la materia. Pero si no se adhiere, sí opera este principio. Por supuesto. O sea, en el mismo ejemplo, si usted no se adhiere al recurso de apelación, ya sobre lo único que se puede pronunciar la sala es si mantiene o no la parte de la resolución donde dijo que no hacía condena en cosas. Ya la parte donde declara sin lugar la demanda, como no la apeló usted ni la apelé yo, eso ya está firme. Otro tema en cuanto a la apelación es la posibilidad de nuevas excepciones que establece el artículo 608. Pues las partes, dentro de los términos señalados en el artículo 606, o sea, en estos plazos para hacer uso del recurso de apelación, 6 días si fuera sentencia o 3 días en los demás casos, alegar nuevas excepciones nacidas después de contestar la demanda y pedir que se abra la prueba. La solicitud se tramitará como incidente. Aquí funciona más o menos lo mismo que hablamos en su momento cuando platicábamos de las que originalmente están concebidas como excepciones previas, pero que hay algunas que se pueden plantear en cualquier estado del asunto. Decíamos en aquel momento que es bien difícil pensar en una excepción que de la que de verdad uno haya tenido, que de verdad en el momento en que uno tuvo su plazo para plantear las excepciones no hubiera nacido a la vida jurídica. Es bien difícil una excepción que se pudiera configurar después. Lo mismo aplica respecto a esto, pero algunos casos especiales como el pago, la transacción, algunas cosas por el estilo, podría configurarse después de contestar la demanda y en ese caso plantearse la excepción ante la sala. Entonces la sala conoce a través de un incidente y obviamente emite un auto en el que resuelve la excepción. Como decíamos en la clase anterior, en ese caso la excepción no fue conocida por el juez de primera instancia. Entonces la sala, aunque estamos en un trámite de un recurso de apelación, la sala está conociendo la primera instancia de esa excepción. Por eso es que decíamos, eso es un auto originario de la sala, y por lo tanto podría ser impugnado a través de un recurso de reposición si alguna de las partes estuviera en desacuerdo. Entonces, ya lo último de lo que deberíamos hablar respecto a la apelación es lo que establece el artículo 609 en cuanto a los medios de prueba. Dice: los medios de prueba admitidos en primera instancia son admisibles en la segunda, pero no se recibirán declaraciones de testigos sobre los mismos hechos contenidos en los interrogatorios que se hubieran presentado en la primera. Si en la primera instancia, sin culpa del interesado, se hubiera omitido interrogar a un testigo presentado legalmente, o si se omitió examinarlo sobre algún punto de los contenidos en el interrogatorio, podrá ser examinado en la segunda. Y finalmente, en la segunda instancia se resolverá sin ningún trámite ni recurso sobre la admisibilidad de la prueba que hubiera sido contestada en la primera instancia, de acuerdo con lo que establece el artículo 127 de
artículo 127 del Código establece ciertos casos en los que el juez puede rechazar de plano el diligenciamiento de un medio de prueba. Entonces dice que el juez puede rechazar los medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios, los planteados con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Entonces, en esas circunstancias, si estamos ante el juez de primera instancia, yo propongo un medio de prueba y el juez me deniega el diligenciamiento, por la razón que sea, me dice que es dilatorio, me dice que no lo ofrecí, si yo sí lo había ofrecido, ¿no? Exacto. Entonces, si pasa eso, si el juez me deniega el diligenciamiento de un medio de prueba, por la razón que sea, yo tengo que protestar al inicio de un medio de prueba, presento un memorial en donde digo que he sido notificado de la resolución de fecha tal donde se deniega el diligenciamiento de tal medio de prueba, yo comparezco a protestar. Entonces, el juez, al resolver ese memorial, no hace más que tener por protestada la no admisión del medio de prueba. Se acabó. Pero en segunda instancia, eso me habilita a pedir que la sala diligencie ese medio de prueba. Obviamente la sala nuevamente tiene que examinar la admisibilidad del medio de prueba. Pudiera ser que la sala me diga el juez tenía razón y el medio de prueba efectivamente tuvo que haber sido rechazado. Y podría ser que la sala me diga que no está razón, que el juez no debió haber rechazado ese medio de prueba, ahora se lo recibimos nosotros. Ese es uno de los tres supuestos que establece el artículo 127. En la práctica es el único que eventualmente funciona. Los otros dos yo por lo menos jamás he visto que se apliquen en la práctica. Normalmente la sala ya está con la idea preconcebida de que si va a admitir un medio de prueba es porque hubo una denegatoria de su admisión en primera instancia y una protesta por parte del interesado. Pero ahí en realidad, como les digo, estamos hablando solo de uno de los presupuestos. El último párrafo es un supuesto independiente del primero y un supuesto independiente del segundo. El primer párrafo dice: los medios de prueba admitidos en primera instancia se pueden admitir otra vez en la segunda. Entonces, eso no da mucho problema si hablamos de la declaración de las partes sobre el reconocimiento judicial, porque en esos dos medios de prueba son los únicos en los que la ley establece que se pueden identificar en cualquier estado del proceso. Entonces ahí no importa si estamos en segunda instancia, de todos modos son admisibles. Lo único que dice la ley es que si fuera declaración de las partes no le puedo hacer preguntas sobre los mismos hechos. Pero algo que se me hubiera olvidado preguntarle cuando empezó su declaración ante el juez de primera instancia, o ahora se me ocurrió que le puedo preguntar alguna otra cosa, etc., pues igual puedo pedir nuevamente que declaren de la sala, o los testigos otra vez, o si quisiera tal vez que se amplíe un dictamen de un experto, etc. Todas esas cosas son teóricamente posibles a la luz del primer párrafo. Prácticamente no, a no ser la declaración de las partes del reconocimiento judicial. Si ustedes proponen el diligenciamiento de un medio de prueba que ya fue admitido en primera instancia, seguramente la sala les va a denegar ese diligenciamiento. Y luego el segundo párrafo, que específicamente en cuanto a los testigos, dice que si sin culpa del interesado no se pudo recibir la declaración del testigo, pues es que su declaración es admisible en la segunda instancia. Un ejemplo típico de eso es se recuerdan que la regla general es que los medios de prueba solo pueden proponerse y diligenciarse dentro del periodo de prueba. Entonces, ustedes que yo propongo mi prueba de declaración de testigos y lo hago en el primero o segundo día del periodo de prueba. El juez señala el día y hora para la práctica de esa declaración de testigos para el último día del periodo de prueba, y resulta que por alguna razón no se pudo notificar a alguna de las partes. En esas circunstancias, el diligenciamiento del medio de prueba no se puede llevar a cabo. Entonces, tampoco es que el juez me haya denegado el diligenciamiento del medio de prueba como para que yo lo pudiera protestar. Simplemente el juez sí lo admitió, pero por una circunstancia X, que en este caso cumple con el presupuesto de ser sin culpa del interesado, no se pudo llevar a cabo el diligenciamiento. Entonces, ahí sin necesidad de protesta ni nada, la declaración del testigo sería admisible. ¿Sí? Y si digamos que en la primera instancia no llega un testigo, se podría proponer para que llegara a la segunda instancia. Nunca se escuchó. Lo que pasa es que si la diligencia sí se lleva a cabo, pero fue el testigo el que no llegó, ahí se nos complica un poco más la situación.
porque la ley, cuando regula la diligencia de declaración de testigos como tal, establece dos posibilidades para ustedes que fue el medio de prueba. Usted podría decidir, bueno, de dos testigos que yo propuse, vino solo uno. Entonces, pido que declare el que vino y renuncio a que declare el otro. Entonces, al otro testigo ya no se lo recibe. O podría decir, pido que se suspenda la diligencia y que entonces no se reciba la declaración ni siquiera del testigo que vino y se señale una nueva para que vengan los dos. Eso es elección suya. Pero si usted ya pidió que se recibiera la declaración de un testigo, ya renunció al otro, ya no lo podría pedir en ese instante. Si usted pidió que se suspendiera la diligencia y se señalara una nueva para que comparecieran todos, pues a lo mejor se podría pedir, pero es un riesgo que no debería correrse, porque de dos testigos, si tiene uno aquí, por lo menos este que declare. O sea, no tiene tan completa su prueba como la había previsto originalmente, pero no es el proyecto de nada. Entonces, se queda con la declaración de este testigo. ¿Alguna otra duda de eso? ¿No? Bueno, terminamos ahí entonces con el recurso de apelación y vamos a ver el recurso de hecho. ¿No es a favor de apagarme la luz? Como habíamos dicho aquí cuando hablábamos del recurso de apelación, gracias. Cuando yo presento un recurso de apelación, aquí podrían pasar dos cosas. Podría ser salud, que el juez le dé trámite a mi recurso de apelación, que técnicamente se llama que el juez otorga el recurso de apelación, y entonces nos vamos por todo este camino del trámite, la elevación de los autos a segunda instancia, el trámite ante la sala, o ante el Tribunal Superior. Pero también podría ser que el juez me deniegue el recurso de apelación, que me lo deniegue porque es extemporáneo, porque el juez considera que la resolución no es apelable, básicamente. En esas circunstancias, si el juez deniega el recurso de apelación, establece la ley que yo tengo la posibilidad de plantear lo que se llama un recurso de hecho, que básicamente, traducido al lenguaje común, lo que quiere decir es que yo voy ante la sala y me quejo, o ante el Tribunal Superior, podría ser cosa primera vez, voy ante el Tribunal Superior y me quejo y le digo, mire, yo interpuse un recurso de apelación del que usted tuvo que haber conocido, y resulta que el juez inferior no le quiso elevar las actuaciones. Entonces yo le pido a usted como Tribunal Superior que revise si de verdad era procedente ese recurso de apelación o no, y si era procedente, que lo conozca. De eso es de lo que se trata el recurso de hecho. Sí habíamos hablado, creo que no, pero igual si no lo repetimos, que para el conocimiento de los recursos de apelación, todos los tribunales tienen su tribunal, que se llama jurisdiccional, asignado, es decir, su tribunal superior que conocería ese recurso de apelación. O sea, si yo estoy tramitando un juicio ante el juzgado primero de primera instancia civil, cuando planteo un recurso de apelación, esto no lo mandan al Centro de Servicios Auxiliares para que designe alguna sala, sino que ya se sabe que la sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil va a ser la que conoce las apelaciones de ese juzgado, y así con todos. No hay un solo juzgado que no tenga su superior jurisdiccional asignado. Lo mismo con los de paz, ya tienen asignado cuál es su juzgado de primera instancia que conocería los recursos de apelación. Entonces, aquí lo que hago yo es presentar el recurso de hecho ante el Tribunal Superior Jurisdiccional, el que tiene asignado para el conocimiento los casos de ese juzgado que llevaba el caso en primera instancia. Normalmente en la práctica lo que hace uno es, cuando le toca plantear un curso, averiguar qué sala de juzgado en su caso es el jurisdiccional, porque para pensar que se lo sepa uno de memoria, y luego cuando van creando más salas o más juzgados, van cambiando esa distribución. Entonces, lo que hace uno es averiguar quién sería el jurisdiccional de este juzgado que estaba conociendo el caso en primera instancia, y ante ese tribunal superior presentar su recurso de hecho. Entonces, dice el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 611. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación procediendo esto, la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior dentro del término de 3 días de notificar la denegatoria pidiendo que se le conceda el recurso.
Entonces dice: el Tribunal Superior remitirá original. Algo no está bien aquí, creo que debería ser del curso al juez inferior para que informe en el perentorio término de 24 horas. Con vista al informe se resolverá el curso dentro de 24 horas, declarando si es o no apelable la providencia de la que se delegó la apelación. Solamente cuando el Tribunal Superior lo estime indispensable se pedirán los otros originales. Entonces el trámite va así: uno presenta tiene su resolución de la cual le delegaron la apelación, notifican esto, y en los 3 días siguientes puede presentar el recurso de hecho. Entonces, este se presenta directamente ante el Tribunal Superior y el superior le manda las actuaciones al inferior. La práctica en realidad no tiene mucho sentido que le mande las actuaciones, porque es simplemente para pedirle el informe o unos antecedentes. Entonces bastaría con que le mande un oficio diciéndole que hay un curso y que quiere el informe o los antecedentes, pero el hecho es que la ley establece que se le manda el curso al inferior. El inferior da su informe en 24 horas y en las 24 horas siguientes se dicta el auto que resuelve el curso. Aquí otra vez podrían pasar dos cosas. Podría ser que el Tribunal Superior considere que el juez que conoció del asunto en primera instancia tenía razón y que efectivamente la resolución no era apelable, o el recurso de apelación es extemporáneo, o la razón que haya sido por la cual se delegó el recurso de apelación. Entonces declara sin lugar el recurso y ahí se acabó, y pone una multa y se acabó. Y ahora pudiera ser que la sala considere que la resolución sí era apelable y el juez sí tuvo que haber otorgado el recurso de apelación, y entonces lo que hace la sala es conocer ese recurso de apelación. Salud sigue diciendo el 611-12, perdón. En el primer caso se pedirán los autos originales. El primer caso es cuando se declara con lugar el recurso. Se pedirán los autos originales y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 606. Y en el segundo se declarará sin lugar el recurso, ordenando su archivo de las diligencias respectivas, imponiendo al recurrente una multa de 25 quetzales. Concedida la apelación por el Tribunal Superior, se procederá de conformidad con lo presentado en este título para el trámite de la apelación. Entonces dice: si declara con lugar el recurso, procede de conformidad con lo establecido en el artículo 606. Y el artículo 606, ¿qué es lo que nos decía? Es esto: 3 días para hacer uso del recurso de apelación si no es sentencia, y 6 días para hacer uso del recurso de apelación en los demás casos. Entonces aquí, si declara con lugar, pide el expediente, y una vez que lo recibe, señala la audiencia, los 3 días o 6 días, según fuera necesario, y continúa con el trámite de la apelación. Una vez que haya transcurrido ese plazo, señala la vista y se resuelve. Es decir, en ese mismo expediente, ya no se forma otro expediente por la apelación, sino en ese mismo expediente de ser curso y haber llegado a su final como curso, el mismo expediente se convierte en apelación salud y continúa con el trámite de la apelación. Se acabó. ¿Dudas del curso? Inscripción del registro de la propiedad que se presenta en un curso. No sé si es algo parecido a esto o no. Un poco de las dos. Es parecido en el sentido del trasfondo que hay detrás de esto, porque básicamente concursar es quejarse. Entonces aquí se queja usted del juez que conoció en primera instancia que según usted le tuvo que haber otorgado el recurso de apelación y no se lo otorgó. Y en el caso del registro, del recurso contra el registrador, usted se queja del registrador que según usted le tuvo que haber operado un documento que usted presentó y no se lo operó, o al revés, operó uno que usted cree que no tuvo que haber operado, etc. Entonces, el trámite sí es completamente distinto, pero incluso el nombre es distinto. En aquel caso es solo curso, aquí es un curso de hecho, y el trámite es completamente distinto. Aquí es esto que acabamos de ver, y en el caso de un curso contra el registrador es un procedimiento de los incidentes. Pero al final, la resolución, la primera parte, digamos, de lo que resuelve el juez al
similar, en el sentido de decir, si lo que hizo ese otro del que usted se está quejando, sea el juez que conoció en primera instancia o el registrador segundo caso, si lo que hizo ese otro está bien o no está bien. Si lo que hizo ese otro considera el tribunal que está conociendo el recurso que está bien, le va a declarar sin lugar su curso. Si considera que no está bien, entonces lo que hace como consecuencia de eso el tribunal son dos cosas totalmente distintas. Si es un curso de estos, un curso de hecho, el tribunal manda a traer el expediente para conocer el recurso de apelación. Si es un curso contra el registrador, lo que hace el tribunal es ordenarle al registrador qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, que haga la inscripción que había delegado originalmente. ¿Alguna duda más? ¿Sí? Tengo la duda de que, como ese es un auto, ¿verdad?, que resuelve la sala. Ajá. Si es sin lugar, no existe ningún otro recurso sobre el recurso, digamos, o sea, que yo pueda hacer valor para que me... Como cualquier auto puede plantear aclaración o ampliación, pero como cualquier recurso de aclaración o ampliación no le varía el sentido. Dependiendo del caso, si se violó algún derecho constitucional, usted podría presentar un amparo. En algún momento estuvo de moda, ya está más o menos superado el tema, pero en algún momento estuvo de moda y era un serio problema el hecho de que los tribunales empezaron a computar mal los plazos. O sea, tal vez entre 10 y 15 años a alguien se le ocurrió que los plazos se estaban computando mal y que había que variar esa forma de computar los plazos, y en realidad era al revés, los plazos estaban computando bien y lo que estaban haciendo era una monstruosidad jurídica. ¿Qué era lo que estuvieron haciendo? El Código Procesal Civil y Mercantil en algunos casos establece simplemente un plazo para que pase algo. Por ejemplo, cuando indica que se puede plantear el recurso de apelación, dice el plazo para interponer el recurso de apelación es de 3 días. ¿A partir de cuándo se cuentan? Saber, de 3 días. Y en esos casos no había problema, porque entonces si el Código Procesal Civil y Mercantil no dice algo al respecto, usted busca la ley del organismo judicial, dice que a partir del día siguiente y todos contentos. Pero luego el Código Procesal Civil y Mercantil, sí, porque parece que es una ley mucho más antigua que la ley del organismo judicial, casi 25 años antes que la ley del organismo judicial. Entonces el Código Procesal Civil y Mercantil en algunos casos sí dice a partir de cuándo completar el plazo. O si no lo dice expresamente, tiene algunos elementos que le podrían permitir a usted inferir a partir de cuándo se computa el plazo. Y en esos casos, si usted siguiera lo que dice o pareciera decir el código, usted computaría dentro del plazo para plantear el recurso, computaría también el día de la notificación. Un ejemplo bien claro se da en el caso del recurso de casación. Déjenme un segundito. El artículo 626 dice: el término para interponer el recurso de casación es de 15 días contados desde la última notificación de la resolución respectiva. Entonces, si usted sigue esa norma, ¿qué dice? Cuento desde la última notificación. Si notificaron hoy es el día 1 de esos 15 y seguimos contando los días hábiles hasta llegar a 15. Pero desde que salió la ley del organismo judicial, los plazos no se pueden computar de esa forma. Y no se pueden computar de esa forma porque la ley del organismo judicial establece respecto al cómputo de los plazos. Recuérdese que la regla general, digamos, es que la ley del organismo judicial solo lo usamos de forma supletoria y que si hay una norma específica, aplicamos la norma específica. Entonces, si nos quedáramos con esa regla general, diríamos, pues tienen razón, el Código Procesal Civil y Mercantil es una norma específica y sigamos la norma específica. Pero en cuanto a los plazos, la ley del organismo judicial tiene una disposición especial, el artículo 206. Dice: en las disposiciones en las que se utilice la palabra término o se expresa únicamente el número de días, se entenderá que se trata de plazo. Y aquí viene lo interesante: y se estará a lo dispuesto en la presente ley. Entonces, usted los plazos siempre los tiene que ejecutar de conformidad con lo que dice la ley del organismo judicial. Aunque el Código Procesal Civil y Mercantil en este caso
en teoría es ley específica y establece una forma distinta de computar el plazo, usted lo tiene que computar como dice la ley del orden judicial, en este caso a partir del día siguiente de la última notificación. Entonces sí pasaba mucho que si ustedes se vienen al concurso de hecho, la norma le dice cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación procediendo la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria. Entonces aquí no está tan claro como la norma que vimos del recurso de casación, que en la del recurso de casación se dice a partir del día de la notificación, aquí dice dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria. Pero entonces cuando empezó esta corriente empezaron a interpretar en el sentido de decir si es el planteamiento de un ocurso, cuenta el día de la notificación. Entonces, la forma correcta de computar el plazo es, a usted le notifican hoy la resolución en que le deniegan su recurso de apelación. Hoy es jueves. Entonces, mañana viernes sería el día 1, lunes 2, martes 3. El martes sería su último día para presentar su recurso de hecho. Pero en ese tiempo, usted presentaba su recurso de hecho el martes y la sala le decía, es extemporáneo su recurso de hecho. Se le rechaza o se le declara sin lugar. Entonces en esos casos sí hubo